a la Delegación Ciudad de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, su servidor Montes Carranza, mi compañero y colega, el licenciado Alfonso Lanzagorta. Tendremos el placer de poder platicar con ustedes el día de hoy. Un tema que pues está ahorita a la orden del día. Es el tema que desde hace unos meses ha estado en vigencia, ha estado con la preocupación y que al día de hoy se está moviendo un dinamismo prácticamente de día con día en todo el país. G de Abogados desde hace años es asesor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a nivel nacional y por ende de todas las delegaciones que le integran. Y hemos estado al servicio de ustedes precisamente, del sector constructor. Cuando inicia el decreto de suspensión de labores, de inactividad, pues los paran a todos, no nada más al gremio constructor, también nos paran a los abogados. Y en vez de quedarnos tranquilos, tanto la Cámara como G de Abogados nos dedicamos a actualizarnos, a ponernos al día. Primero, justificando y luchando para que la construcción fuera declarada una actividad esencial y poder regresar a las actividades lo antes posible. La Ciudad de México fue de las ciudades de la República que al menos en obra pública no paró, la obra privada sí. Yo creo que después de un gran esfuerzo de la Cámara se logró señalar a la construcción, que quede claro que este es nuestro primer concepto del día de hoy. No es a los constructores, no es a la obra pública, no es a la obra privada, es a la industria de la construcción. Y esto es muy importante porque gran parte de las dudas que han surgido es que si yo soy supervisor, si yo tengo gerencia de proyectos, si yo soy proveedor, ¿me aplica o no me aplica el protocolo que se está viniendo, que se instauró a nivel federal y con las adecuaciones y ampliaciones que se han hecho en la Ciudad de México? Y la primera respuesta a cualquier duda es sí, es la industria de la construcción. Cualquier tema relacionado con la construcción es lo que vamos a ver hoy. Tenemos una pequeña presentación que vamos a tratar de llevarla lo más dinámico que se pueda e ir respondiendo las dudas que la misma Cámara nos ha ido planteando a través de estas, por lo menos estos últimos 8 o 10 días, desde que salió el decreto, tratando de ir agilizando un poquito la sesión de preguntas y respuestas. Después, al terminar la misma, estaremos a sus órdenes para contestar cualquier tema derivado ya sea del protocolo y la instauración del mismo en obra pública y obra privada, algunos tips que ya hemos venido nosotros consolidando y, y también darle las respuestas que ustedes consideren. Si me permiten, entonces voy a compartir ahorita la pantalla y le voy a pedir a mi compañero que nos apoye. Les pido, por favor, si ahorita nada más me ayudan. ¿Sí se ve? Sí, sí lo vemos bien. Perfecto. Entonces, le doy la palabra al licenciado Alfonso Lanzagorta para la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. También les rogamos que si por cualquier cosa ven que una lámina permanece demasiado tiempo, nos avisen. Nos llegó a pasar por ahí en alguna videoconferencia que dimos invitados amablemente por la delegación de CEMIC Estado de México. No quisiéramos que se repitiera. Bueno, ¿de qué va a tratar esto? De exponerles los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria del entorno laboral, no solo los que por virtud del acuerdo publicado en el Diario Oficial del 14 de mayo que declaraba la construcción, la fabricación de equipo de transporte y la minería como nuevas actividades esenciales, sino también las particulares que el día de ayer anunció la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, vamos a comenzar un poquito qué son, qué implican, más o menos cómo se registra uno en el ámbito federal y después vamos a ver algunas particularidades de la Ciudad de México. Bueno, empecemos por qué son. Bueno, acciones que tienen que seguir todas las empresas que el 14 de mayo fueron clasificadas como nuevas actividades esenciales. Ahí está la industria de la construcción. ¿De qué tratan? Son medidas para garantizar la seguridad de trabajadores de las empresas que reinician sus actividades. Aquí hay un tema muy curioso. Dicen, y no dicen mentiras,
que no habrá obligaciones jurídicas nuevas. Pero el segundo concepto que hay que tener muy claro es que había por ahí muchas normas oficiales mexicanas que estaban como que en el olvido, pero el mundo cambió, no va a ser el mismo, la normalidad que alguna vez fue, no va a regresar, sino hasta que exista una cura o una vacuna que pueda, sea destruir al virus o que pueda prevenir su transmisión. Luego, entonces, estas NOMS, que ya les estaremos dando cuenta de cuáles son exactamente, se van a volver de aplicación obligatoria y debe quedar muy claro que no porque se cumpla con estos lineamientos, se cumple con esas NOMS. Ojo. Hay un primer comentario, Alfonso. La primera parte que tenemos que aprender a distinguir es en lo que es el protocolo como tal y su implementación. Pareciera que es lo mismo, pero la obligación no es solo tener el protocolo, es implementarlo. Como les dije, va a haber algunos tips que les vamos dando derivado de la misma actividad de G de Abogados. Tenemos trato muy directo con ya dependencias aquí en la Ciudad de México, en especial alcaldías, que ya están iniciando con los procesos de verificación. Entonces, primer punto que debemos anotar, no solo es la creación de nuestro protocolo, nuestro registro, sino es la implementación que tengamos que hacer y sobre la marcha iremos respondiendo más cuestionamientos. En GB Abogados tenemos para ustedes un entregable de 117 páginas. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ha preparado, y están muy bien hechos, unos formatos, digamos que se complementa con lo que hemos preparado nosotros, porque es, ¿qué le pongo a esos formatos para cumplir? Para que efectivamente cuando lleguen y me verifiquen, tuvimos el caso de una empresa en el estado de Sinaloa, a la que le hicimos todo el trámite de este protocolo con base a estos lineamientos. 6 días después fueron a verificarla y pasó la verificación con todos los honores militares. No tuvieron ningún problema. Para que eso suceda, nosotros tenemos la solución para que ustedes no pierdan tiempo. Lo de ustedes es construir. Dejemos la elaboración de papelitos y de burocracias en los abogados, que ya lo hicimos, ya lo tenemos, ya está listo para que ustedes no pierdan tiempo. Entonces, ¿cuál es el fundamento legal de esto? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, la NOM 031 STPS 2011, la NOM 35 STPS 2018, y en el caso de la Ciudad de México están también incorporando, y de hecho debe de incorporarse, sin menoscabo de cualquier cosa, la NOM 19, que se refiere a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Es meramente documentar adecuadamente su constitución, que hace recorridos mínimo cada 3 meses, que se le dan las facilidades a los representantes obreros. Si hay un sindicato, tiene que entender el sindicato. Si no hay un sindicato, los trabajadores per se, donde se le dan las facilidades a quien está en esta comisión para que realice las funciones propias de la misma que en la norma se describen. Todo eso lo tenemos ya para ustedes. Fíjate, al final de la presentación tendremos los datos de contacto para quien guste contactarnos y que se les pueda ayudar. Recuerden que tenemos un acuerdo de colaboración con la Cámara y estamos para servirles. Ahí, complementando un poco lo que comenta el licenciado Lanzagorta, es importante también como otro punto rector que tenemos que tener muy en cuenta, es que esto del COVID y la situación que estamos viviendo a nivel mundial y en específico aquí en el país, acaba de abrir la caja de Pandora. El licenciado Lanzagorta lo dice muy bien, hay obligatoriedad, hay fundamentos legales que desde luego siempre han estado, la Constitución, las leyes, la salud y del trabajo, y estas normas que hay una del 2011, una del 2018, son de aplicación obligatoria, siempre han estado y van muy ligadas. La que comenta, que es la 19, si mal no recuerdo, de la Ciudad de México, habla de las comisiones. Las comisiones mixtas, que son varias, las que se tienen que instaurar en los centros de trabajo, también son obligatorias. Y todo esto, para el final de cuentas, para el armado de nuestro protocolo y la implementación del mismo, nos va a obligar a irnos hacia atrás y a cumplir todos, llenar todos los huecos legales que por alguna razón u otra no los cumplíamos. Sobre todo la NOM de seguridad e higiene, la 31, la teníamos mucho en el aspecto de seguridad. El constructor sí cuida a sus trabajadores con arnés, con casco, con guantes, con todo el equipamiento,
con salidas de emergencia. Esa parte la tenía muy bien implementada de una u otra forma, pero en la cuestión de higiene no. La cuestión de higiene, la realidad es que muy pocas empresas están cumpliendo con dicha norma y tendremos que empezar a aplicarla. Y como veremos más adelante, la comisión que se forme o el representante legal de la empresa que se forme para efecto de este protocolo viene íntimamente ligado con la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Ahora, hay otras normas que vamos a describir que en nuestro concepto aplican. Por ejemplo, tapabocas desechables, que son, en estricto sentido y conforme a la NOM 052 Semarnat 2005, que remite a la 087 Semarnat SSA 2002, en su acápite 4.2.2, se refiere a utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular, lo que sea, agentes biológico-infecciosos. Luego, entonces, es importante destacar, y se los digo habiendo sido gerente general jurídico en Veolia, que tiene más de 20 proyectos, que tiene más de 20 proyectos de residuos a nivel nacional y que cuenta con una operación de residuos peligrosos. Estos, técnicamente hablando, son residuos peligrosos. Y un aspecto muy importante que vamos a tratar aquí es, no hay precaución que sobre. Aquí es un tema de debida diligencia. Van a preferir pecar de precavidos que de omisos. ¿Por qué? Si su empresa, aún así los epidemiólogos no saben bien a bien si con esta Jornada Nacional de Sana Distancia esto ya se acabó, y lejos de eso prevén que con la llegada de la influenza estacional se pueda dar una segunda ola de contagios. Si los contagios se producen en su empresa, lo que no queremos es, yo nada más entregué un protocolo, pero la gente se mete a la obra como quiere, y nunca se documentó que la gente no se está metiendo a la obra como quiere, nunca se implementó que efectivamente diario hay un control de acceso donde se toma la temperatura, donde hay dispensadores de la solución de alcohol al 70%, tapetes sanitizantes, etcétera. Se hacen cuestionarios generales de sintomatología del COVID-19. Si todo eso no lo documenté, se puede incurrir en responsabilidades graves. Esto puede costarles la empresa, la casa y la cárcel, y no exagero, desgraciadamente. Llegaremos a esos puntos. Ahorita sí es importante nada más recalcar. ¿No la pueden exigir? Sí. ¿Lo van a hacer? No lo sabemos. Desde nuestra óptica, lo que se acaba de hacer es abrir una caja de Pandora que está llevando a que resurjan todas estas normas, y eventualmente alguien va a levantar la mano y va a recordar que el cubreboca tiene esa característica y que debería tener un trato y un cuidado especial. Continuamos, por favor, Alfonso. Sí, de hecho, ¿qué es esto? Pues, oiga, usted dice en la lámina anterior que cumpliendo los lineamientos no cumplo con las NOMs. Es que esto de facto podemos decir que es otra NOM, que es la NOM Coronavirus 2020, pero no puede ser una NOM porque conforme a la Ley General de Metrología y Normalización, el hecho de sacar una norma oficial mexicana conlleva foros, consultas con cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto era de carácter urgente. No es jurídicamente una norma oficial mexicana, pero se busca que tenga los efectos de talos. Esta es la norma de las protecciones que se necesitan en concreto para evitar el contagio del COVID-19. Entonces, bueno, ¿qué implicaciones hay si no cumplo? Responsabilidad penal individual y corporativa. Esta está contenida en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Le doy una lectura para que vean que no miento rápidamente. Dice: las personas jurídicas serán penalmente responsables, las empresas, de delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que, además, existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores, de hecho o de derecho. Es decir, tenemos que tener control en la organización y tenemos que implementar estos lineamientos. ¿Por qué? Si se hace un contagiadero, de repente cualquiera de ustedes puede ser
puede ser por negligente, por no observar la debida diligencia, penalmente responsable por 40 homicidios culposos, por lo menos. Siguiendo. En materia penal, recordemos muy brevemente que existen delitos de acción y delitos de acción por omisión. Y en este caso, nuestra obligación como empresa responsable es crear el protocolo e instaurar las normas. Si no lo hacemos y derivado de eso surgen contagios o desgraciadamente algunas muertes, pudiéramos entrar. ¿Que va a pasar esto? No lo sabemos. Ahorita la autoridad, y también les vamos a dar ese tip, ya estamos en contacto con algunas alcaldías donde ya empezaron a sacar los protocolos siguiendo las indicaciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y con las primeras ya revisiones. Pero esto es muy importante que lo sepan ustedes. Puede venir desde una amonestación, un recordatorio, un cierre de obra, una rescisión de contrato, una inhabilitación o inclusive, como dice el licenciado Lanzagorta, una responsabilidad de tipo penal. Hay que destacar a futuro que también seguramente quien no tenga esto y no lo cumpla a cabalidad va a perder toda oportunidad en licitaciones públicas porque el servidor público quiere todo menos incurrir en responsabilidades y las responsabilidades administrativas por jurisprudencia se equiparan en muchos de sus principios al derecho penal. Como bien decía el licenciado Carranza, hay delitos de comisión por omisión. Y si el servidor público, al servidor público y a la empresa y a todos, la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Usted no pidió que se cumplieran esos lineamientos, que la empresa que licitara y se adjudicara el contrato tuviera cumplimiento de esos lineamientos o en la exhibición de contratos para acreditar experiencia, si es obra en proceso, acreditara que ya tiene esos lineamientos debidamente aprobados por el Seguro Social en esas obras, usted es también responsable. ¿Qué debemos hacer? Perdón, Poncho, nada más rápido. ¿Por qué me lo pueden exigir? Porque nos están dando la posibilidad de regresar a las actividades laborales bajo una forma ordenada y segura. No es gracioso lo que nos están haciendo. Hay muchas actividades que todavía no les dan la oportunidad. No es obligación que regresemos. Hay que distinguir esos dos puntos, por lo menos en lo que es la obra privada. No hay una obligación como tal para regresar. Pero si lo quiero hacer, porque ya quiero reactivar mi economía, quiero pagar mis salarios, quiero cobrar mis estimaciones, tengo que ajustarlo y es exigible. Perdón, Mucho. Sí, para nada, mi querido Munter. Entonces, ¿qué debemos hacer si licitamos en estos días considerando que esto va a acarrear costos adicionales? Más en la Ciudad de México, eso lo vamos a ver en su momento, pero de entrada, oye, ¿quieres que acabe esta obra en 3 meses si solo puedo trabajar de lunes a jueves? Es decir, las obras que agarren trabajando viernes, sábado y domingo, las van a clausurar. Y además hay un horario, de 10 de la mañana a 7 de la noche. La razón de este horario, según vertía la doctora Sheinbaum, es para no presurizar o no tener grandes aglomeraciones de gente del transporte público. Si con las demás actividades esenciales dices, no, en la obra estás a las 8, resulta ser que metes 500,000 de personas más a las que ya toman el transporte público en horas pico, y entonces se multiplican, se detona el tema de los contagios, que lo que se está haciendo con estas medidas es meramente ralentizarlos hasta que pase cualquiera de 3 cosas, que logremos la inmunidad de rebaño, que haya vacuna o que haya cura. Ejemplo, Nueva York, que está muy dura la cosa, ¿no? Bueno, el otro día leí un sesudo estudio que decía que en Nueva York se ha infectado alrededor del 19.3% de la población. Para lograr inmunidad de rebaño, según los expertos en epidemiología, necesitas que se infecte el 60%. Entonces, todavía vamos para rápido. ¿Qué hacer en obras en proceso? Aquí algunas recomendaciones. Primero, la licitación. ¿Qué debemos hacer? Oye, pregúntale a la autoridad en la Junta de Aclaraciones. ¿Dónde cargo estos costos adicionales? Y deben de dar respuestas satisfactorias con las preguntas correctas. Si se fundan y se motivan, en lo cual también podemos ayudarlos con mucho gusto. Recuerden que ustedes como afiliados a CEMIC tienen derecho a descuentos por parte de este despacho. ¿Cómo pregunto para torcerle la mano al servidor público e inducir una respuesta? Invocándole, a ver, está esta norma legal, señor.
eso es un acontecimiento que ni tú ni yo podíamos prever en lo que a lo mejor programaste, planeaste y presupuestaste. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y dónde se ve, Poncho? Pues en los términos de referencia. Lo primero que tienen que revisar, ustedes lo saben, como dice el licenciado, en la Junta de Aclaraciones que nos hace el momento que Ulises, a ver, vénganse. que la misma ley nos faculta y nos indica que es el momento oportuno. Pregunta que no haga ahí, pregunta que doy por sentado. ¿Sí? Entonces, es el momento y como dice el licenciado Lanzagorta, en la forma de preguntar. ¿Sí? No es qué va a pasar, es dónde voy a hacer los cargos o inclusive hacer la propuesta. Todos estos cargos adicionales que no se tenían contemplados, ¿los puedo incrementar en mi indirecto o dónde? Esa pregunta es fundamental para las obras que están en proceso de licitación. Yo creo que ya las autoridades, las alcaldías y el gobierno de la Ciudad de México que liciten ya estarán previendo esto para futuras licitaciones. Junio, julio, agosto, septiembre, lo que se licite ya deberán estar trabajando sobre esto. Pero hay muchas que ya estaban en proceso y que el momento correcto desde nuestra óptica es en la Junta de Aclaraciones. Sí, y además van a ser contratos que se licitan muy castigados, porque cuando los presupuestaron, estamos hablando de marzo del año pasado, que COVID, ¿qué es eso? Ha de ser el nombre de una banda de reggaetón o algo así, ¿no? Pues, ¿eso qué? No, pues el mundo cambió y ahora resulta ser que la obra que costaba 100 pesos va a costar 115, si la quieres completita. ¿Por qué? Porque tengo que comprar tapabocas, tengo que poner filtros sanitizantes, tengo que poner 2 personas en el acceso capacitadas, si es que no son médicos o enfermeras, en lo que se refiere a esos filtros de acceso, tengo que poner y poner. Bueno, tenemos que pasar de la cultura de la pregunta. Los constructores se han limitado a preguntar, ¿la varilla aquí es de media o de 3/4? Hay otro tipo de preguntas que pueden y deben hacerse. El mito que hay de el contrato de obra pública es uno y no se puede negociar. No, espérame tantito. Si hay cosas que puedes negociar y puedes tirar supuestas bendiciones papales, si te das cuenta por dónde van y haces la pregunta correcta. Pero para eso necesitas algún acompañamiento. Creemos que en las obras que están por iniciar podrán llegar a buenos acuerdos, hay conciencia por parte de la autoridad, también están en pañales igual que nosotros, porque para todos es nuevo, desde la óptica del funcionario, de la dependencia, como del contratista. Y aprovecho para contestar una pregunta de foros pasados. ¿Las autoridades están obligadas a emitir su protocolo, a seguir las reglas, implementar el protocolo? No. Las autoridades tienen sus propios protocolos, sus propias normas de injerencia. Lo que sí están obligadas es a exigir el protocolo. ¿Sí? Es una condicionante que puso el gobierno y si queremos licitar esto específicamente en obra pública, necesitamos tener nuestro protocolo y arrancar la obra, bueno, primero en nuestro centro de trabajo y en cada una de las obras, la implementación de todas y cada una de las acciones derivadas de ese protocolo. Pero ¿te parece, Poncho, que pasemos a las obras que ya están en proceso, que son las que realmente a todos nos tienen con el Jesús en la boca? Las que nos van a poner a parir. Y ojo, también lo van a hacer los privados, porque si no lo hacen, son solidariamente responsables con ustedes. Bueno, ¿qué hacer en una obra en proceso? Inciso A, para ahorrarse notarios públicos y demás. Si por cualquier cosa tuvieran que dar fe de hechos de algo y por cualquier cosa o caso específico dicen, necesito un fedatario público ahorita, no usen corredores públicos porque esto tiene una fuerte carga de derecho laboral y de derecho administrativo. Los corredores públicos solamente tienen fe pública y funcionan para actos estrictamente mercantiles, es decir, de comercio. Entonces, ¿cómo puedo quitarme esa fauna, que cobra muy caro? Anotar diariamente en la bitácora y documentar con fotografías el cumplimiento de los lineamientos. Que ahí están las señales, fotografía de todas las señales que tienen que poner, de los pósters que tienen que colgar,
vienen en el entregable que les ofrecemos con mucho gusto, que si tengo el gel, que si hay filtro de acceso, que si todos traen su equipo su equipo de protección personal, que si todos entran con tapabocas, que hay una política colgada de acceso donde dice el que no tenga tapabocas no va a entrar, aquel que tenga más de 37,5 de temperatura no va a entrar, etcétera. Pero documentarlo diariamente, porque la bitácora en obra pública, recordemos, conforme a la ley tanto de obras públicas, servicios relacionados con las mismas de carácter federal como a las locales, es el documento oficial, esa palabrita nos ayuda mucho, de comunicación entre contratista y la dependencia. Hay un punto importante, Poncho, nuevamente, es el contratista está muy acostumbrado, por la misma acción de los generadores que tenemos que presentar con nuestras estimaciones, a documentar su obra, a su reporte fotográfico. La recomendación es, adicional de lo que comenta Alfonso de la bitácora, que es nuestra máxima de la obra pública, lo que es importante es que también documenten las implementaciones del protocolo, documenten en una bitácora especial el ingreso de las personas para documentar y acreditar que cumplimos con el horario, que cumplimos con la temperatura que se les tomó, que cumplimos con los aditamentos de sanidad, colgar mantas muy visibles, con todas las indicaciones y obligaciones que se nos imponen, fotografía, bitácora de sanidad. Ustedes están muy acostumbrados a hacerlo, sus residentes están muy acostumbrados a tener su reporte fotográfico. Es el mismo trabajo que les va a costar cuando empiezan su colado, a la mitad de su colado y al fin de su colado, que cuando entran, están trabajando y salen los trabajadores y todas las normas que se van. Esa es la parte. Este curso creo que se llama aprendemos a documentar nuestra obra desde el punto de vista sanitario, porque esa va a ser nuestra única arma en un futuro ante cualquier revisión o inclusive algún posible acto de autoridad diferente. E incluso para mitigar la responsabilidad penal, si yo cumplo con todo y estoy diario comprobando que lo cumplí, si pasa algo, a ver, mire, yo cumplí con los lineamientos, me registré en el seguro y tengo evidencia, una documental pública como es una bitácora, de que día con día estuve viendo que esto se cumpliera. Entonces, a mí no me puede usted imputar eso. Yo hice lo que me dijo el marco legal y la autoridad sanitaria, que es la competente, que hiciera. Si eso no funcionó, eso no me es imputable. ¿Qué más tenemos que hacer en obra en proceso? A ver, aquí es donde entran las decisiones de negocios y en función de la que tomen ustedes, lo que se debe de hacer. Solicitar formalmente mediante oficio y en bitácora de obra, ya sea el reconocimiento del aumento en los costos, sean directos o indirectos, y la firma de convenios que resulten necesarios para la debida documentación de pagos en exceso. Del mismo modo, con estos horarios restringidos que maneja la Ciudad de México, pues me tienes que incrementar el plazo porque antes trabajaba viernes y sábado y en algunas obras hasta domingos, pues ¿sabes qué? Eso no se puede porque la ley en este momento y en esta circunstancia me lo prohíbe. Entonces van a tener ustedes de entrada que reformular calendarios de la obra que tengan pendiente de ejecución para decir, oye, en esta obra que pues conforme a mi propuesta inicial y sin coronavirus, hacía yo en 3 meses, pues se me va a ir a 4,5 porque estoy perdiendo 2 o 3 días de cada semana, ¿no? Y ahí es importante también señalar que no tenemos una respuesta única. Cada una de sus obras en proceso tienen características diferentes. Que va a proceder un convenio modificatorio, ampliatorio en plazo, ampliatorio en monto, una reducción de metas, no lo sabemos. Porque hay presupuestos a veces que están muy acotados y no hay más dinero para poder aumentar. Habrá seguramente más adelante algún tipo de instrucción del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Obras, y en conjunción con la Contraloría, pues para ver qué se puede hacer, porque en tiempos definitivamente acotando en esos horarios y a esos días, los plazos no los vamos a poder cumplir. ¿Hay responsabilidad por retraso? No, acuérdense que esto la responsabilidad solo es cuando es imputable al contratista. En este caso es un acontecimiento fortuito, muy penoso, pero que no es nuestra responsabilidad. El atraso se va a dar
de manera natural y en la comunicación que tengan ustedes con la dependencia, Alfonso, es cómo vas a poder tú realmente llegar al mejor de los escenarios, donde está un punto muy importante que me gustaría que les comentaras, que es la terminación anticipada. Sí, recordemos cuál es el fundamento legal de que el atraso por esto no es, bueno, artículo 2 del reglamento de la Ley de Obras Públicas, servicios relacionados con las mismas, lo recogen prácticamente esta noción todas las legislaciones locales, que te dice la definición de caso fortuito o fuerza mayor, el acontecimiento proveniente de la naturaleza, de la naturaleza, hasta no sabe, nadie lo inventó, o no se le escapó del laboratorio a ninguno de ustedes, ni tampoco a la contratante, ¿no? Entonces, no es bronca de ninguno de los dos, o un acontecimiento del hombre, por ejemplo, una guerra, una revolución, un vandalismo, que se caracterice por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o algunas de las obligaciones previstas en el contrato de obras públicas o servicios relacionados con las mismas. Entonces, si el autor dice, oye, estoy de acuerdo, mano, pero no tengo lana, no tengo más presupuesto, bueno, a ver, para eso tenemos el artículo 59 de la ley, que nos permite solicitar eventualmente y lleguemos a una reducción de metas, ¿no? Sí. Lleguemos a lo posible. Utilicemos la teoría de la imprevisión, que pacta sunt servanda, le llamaban los romanos, donde dices, el mundo cambió, no lo pudiste prever ni tú ni yo, y de repente a mí cumplir las obligaciones a cabalidad, pues me vuelve muy oneroso el contrato, y en ningún contrato de este mundo, aunque sean de obra pública, tienen ustedes la obligación de regalarle dinero a nadie. Entonces, ante la negativa aún así, hay que recordar lo que dice la fracción cuarta del artículo 62 de la ley, donde el contratista puede solicitar la terminación anticipada. Ojo, ahí también les podemos ayudar mucho, y tenemos aquí otro producto muy interesante que se llama Ante la Duda, que te ayuda, donde podemos desde darles una asesoría 24/7, oye, ¿está bien mi terminación anticipada? ¿Qué más le pondrías? O ya una asesoría más profunda. Eso es a gusto de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué conviene una asesoría? Recordemos, conforme a ese artículo, la contratante tiene 15 días para resolver. Y si no lo hace, se tiene por aceptada la petición del contratista. Una petición bien hecha y bien documentada, de repente le puedo meter un hipopótamo de gastos no recuperables y con esteroides. Yo quisiera poner un ejemplo, Poncho, que se me viene a la mente. ¿Cuándo pudiera convenir una terminación anticipada? Un contrato de asfalto, señores. Los contratos, los asfalteros, si tenemos aquí en el panel alguno, es trabajo de noche. Es trabajo que ahorita nuestro horario, como está definido, que seguramente podrá haber modificaciones hoy, mañana o pasado, y que digan, esos contratos de asfalto sí los pueden ejecutar en horario nocturno, pero si es vespertino, tiene que estar entre 10 y 7, tienen que hacer la aclaración. Todavía nos falta mucho por ir avanzando. Al día de hoy, lo único que se nos señaló es 4 días a la semana, de lunes a jueves, para efectos de que nuestros empleados entre viernes, sábado y domingo los monitoreemos para ver si tienen algunos de los síntomas que pudieran ser causa de COVID. Y horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde por efectos de movilidad. Eventualmente, yo creo que sacarán alguna nota aclaratoria para servicios muy específicos, pero drenaje, otros trabajos que son trabajos nocturnos, por lo general, para no contaminar, no mover, no distraer la circulación. Entonces, habrá contratos que efectivamente sí convenga más solicitar una terminación anticipada que continuar con ellos esperando a ver qué pasa más adelante. Esas son decisiones de negocios, ¿no? Les ponemos esto, el acompañamiento legal se los damos con el mayor de los gustos. El tema es, sí tienen que ver calendarios de obra, sí, aquí es como bien decía el licenciado Carranza y como los rusos en Stalingrado, ¿no? Caso por caso, cosa por cosa y casa por casa. En concreto en la obra de qué se trata. Bueno, este es el proceso para establecer los protocolos ante el Seguro Social. Ustedes se meten a la página www.gov.mx/nueva normalidad y entonces van a firmar la carta compromiso y van a enviar su protocolo al IMSS. Ahí hay de 3 hojas que están marcadas al centro en los incisos A, B o C.
aprobado, sí está muy bien tu protocolo, puedes dar inicio a tus operaciones. B, oye, fíjate que a lo mejor tus lineamientos para inhibir el uso del bigote, la barba, la corbata y la joyería no me parecen claros por A, B, C o D razones. Te señalarán 1, 2, 3, 4, las que quieran, pero deben de ser puntuales, contundentes y concluyentes. ¿Dónde andas fallo, vamos a decirlo así, para que lo corrijas y te van a dar un plazo para que lo corrijas? Lo que los abogados llamamos, te van a prevenir. Te van a decir, necesito que me mandes información adicional, en este caso al correo nuevanormalidad@ins.gov.mx o denegado. ¿Sabes qué? Tienes que reiniciar tu trámite. Ojo, para iniciar este trámite, toda empresa deberá tener por lo menos un empleado directo. Si no, te va a votar con que registro patronal no válido. Hay que recordar que es la regla básica también del Seguro Social. Para que tú saques tu registro patronal, necesitas al menos un trabajador en activo, como dice el licenciado, de manera directa, porque ahorita hablaremos del outsourcing como un efecto adicional relacionado con la industria de la construcción, donde todavía existe. Entonces, sí tendremos que tenerlo. Si lo tuvimos en algún momento y luego lo dimos de baja y actualmente no tenemos ningún trabajador, el sistema no nos va a permitir, porque el sistema en base a eso es como de manera automática por default nos cataloga previamente, nos hace una primera clasificación. ¿Eres micro, eres pequeña o eres mediana? Para la aplicación de del protocolo y las implementaciones del mismo. Entonces, sí, ojo, hay muchos que han dicho, no me deja entrar. ¿Tienes trabajadores? No, todos los saco por destajos, pero sí, no, tienes que tener al menos uno directo. Otro tema para licitaciones públicas, quien use outsourcing, quizás será bueno reformular sus contratos y poner a la empresa pagadora, a la empresa prestadora de servicios, la obligación de tramitar estos protocolos para toda obra en la cual suministre trabajadores. Porque luego, ya saben, ¿no? Hay algunos servidores públicos que pueden ser medio Artful Dodgers para descalificarlos. Se los digo por experiencia. Yo alguna vez he estado de los dos lados de la barra, me ha tocado empujármelas y me ha tocado servirlas. Por eso les comento, entonces, algún Mefistófeles se le puede ocurrir. Ahora, tenemos los contratistas. En la Ciudad de México, casi por default, te dice que está prohibido subcontratar total o parcialmente, pero la realidad es que lo hacemos. ¿Sí? Esa es la realidad, lo tomamos como proveedor, no como subcontratista, y le damos, repartimos parte del trabajo a algunos subcontratistas o proveedores, llamémoslo de esta manera. ¿Tienen la obligación? Sí. Cada uno de ellos de tener su registro, su protocolo y la implementación de su protocolo en cada una de las obras donde estén trabajando. Hay, por ejemplo, proveedores que no están obligados más que a cumplir con sus lineamientos de acceso y demás. El que viene y te va a dejar la madera, el que viene y te va a dejar la varilla, prácticamente proveedores de suministro. Pero si tienen subcontratistas, se los tienen que exigir. Se los tienen que exigir. Servicios de supervisión, se los tienen que exigir. Servicios relacionados con la obra, que por eso las leyes son normalmente de obras públicas, y servicios relacionados con las mismas, son sector construcción, deben cumplir. Eso, ¿por qué? Porque ahí viene del lado derecho, te puede caer la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la COFEPRIS. Y en el caso de la Ciudad de México también dijeron que van a poner a nuestros ínclitos amigos del INVEA, así es que ya saben cómo son. Ahí les vamos a mandar la presentación, desde luego, tendrán acceso a ella vía correo electrónico, también la CEMIC la tiene y la tendrá nuevamente en la Delegación Ciudad de México. Vamos a actualizar algo de lo que, si bien en el protocolo no está actualizado, porque no se ha hecho, ya se comunicó, ya se informó por parte de la autoridad sanitaria. Primero hay un plazo de 72 horas en la que tiene que dar respuesta. El sistema se colapsó, ¿sí? No están dando ni de chiste respuestas de 72 horas. Se comprometieron que para esta semana que arranca se iba a regularizar esta situación, con un compromiso directo del sector salud, del IMSS, de regularizar esta situación. Dos, en teoría,
en estricto apego a mi protocolo, mientras yo no tenga ese inciso A que dice aprobado, yo no podría regresar a las actividades en esta nueva normalidad. Sin embargo, nos dice el IMSS, con que tengas ahorita ya registrado tu protocolo, aunque no te hayamos dado respuesta por la problemática, es suficiente para que puedas arrancar. Ojo, cuando me llegue mi aprobado, tendré que tener no solo mi protocolo, sino tener mi acuse, mi constancia de que estoy aprobado. Si me pusieron un no concluyente, tendré que tener una comunicación directa con mi contratista, público o privado, para determinar qué hacer. La lógica, pero eso ustedes lo determinarán con ellos, la lógica sería que si yo ya tengo una respuesta no concluyente, a lo mejor podemos negociar continuar porque no tengo un no rotundo, o podemos optar por suspender por el plazo, por el plazo que tarden en que yo pueda subsanar esto. Si me lo deniegan, definitivamente la lógica indica que tendríamos que suspender para que volvamos a iniciar otra vez, presentar nuevamente nuestro protocolo y esperar esas 72 horas para reanudar. Pero ya vuelto a presentar el protocolo, ya volveré yo a cumplir con tenerlo. Esto es importante porque es nuevo, no está físicamente en la lectura del protocolo. Esto es información de primera mano del sector salud, del Seguro Social, que nos indica que así se va a regresar y las alcaldías, por lo menos con las que nosotros trabajamos, tenemos contacto, ya iniciaron a instaurar su propio protocolo de supervisión, de revisión, de prevención y, señores, de sanción. Entonces, es bastante importante que tomemos en consideración esto. Ojo, deben contar con este y es adicional con el registro, que ahora les vamos a dar la liga y todo, que prescribe la Ciudad de México, que va a emitir en línea una constancia o certificado que deberán tener a la vista en sus obras. No porque tengas el seguro social, no te va a llegar a clausurar con todos los honores militares el INVEA. No, ¿que por qué? ¿Por qué? Porque en principio la pirámide jurídica va a la Constitución, etcétera, la Ley General de Salud, y quien regentea el cotarro en las contingencias o emergencias sanitarias es el Consejo de Salubridad General. Con base en las atribuciones de ese consejo fue que se declararon ciertas actividades, primero unas, después otras, entre las que está la construcción, como esenciales. Y este consejo delega la aplicación de estos acuerdos a las autoridades de salud estatales. Además, mejor no pelearnos, porque ahorita los tribunales están cerrados y admiten muy discrecionalmente demandas, y sobre todo aquí lo urgente sería poder que me admitan la demanda y sobre todo que me acuerden una suspensión de un acto de autoridad arbitrario. Entonces, se recomienda que las cosas se hagan tan kosher, tan apegado a derecho como sea posible, porque si no, cualquier medio, la interposición de cualquier medio de defensa en esta circunstancia es muy complicada, que sobre todo un medio de defensa que les sirva, que sea efectivo, que les levanten, que les den la suspensión y les levanten los sellos. Ahí la pregunta, Poncho, sería que si este manual, este protocolo, estos lineamientos de la Ciudad de México son diferentes a los de mi protocolo. No, no son diferentes, simplemente la ciudad, en este caso, con su casi autonomía, digámoslo así, va a definir el cómo. El qué ya se lo definió el gobierno federal y no se pueden salir. Quien diga que yo voy a poner mi propio semáforo, está mintiendo. El semáforo es federal. Quien determina, como dice Poncho, este Consejo Nacional de Salud, quien determinó seguir este protocolo de semáforo, y ahorita en rojo, como estamos, creo que excepto Zacatecas, todo el país está en rojo, solo pueden regresar a la actividad las actividades que ya previamente desde marzo estaban declaradas esenciales y estas 3 nuevas, y cumplir adicionalmente con las especificaciones locales, como cuáles, las que les señaló ahorita el licenciado, del horario, por ejemplo, y los días de trabajo. Eso sí es una determinación local. A lo mejor en Jalisco si los dejan trabajar los 6, 7 días de la semana, a lo mejor en Yucatán nada más va a ser 2, pero
con ambos, pero no va a ser muy distinto, es una implementación de esto. Sin aunque tengamos el de la Ciudad de México, no podemos trabajar. Este es el que manda, esta es la mamá de todo lo adicional que venga. Sí, digamos, hay que tener a la mamá y el hijito para reiniciar actividades de obra en la Ciudad de México. Ya les estaremos más adelante comentando ciertas particularidades, así como el horario y demás, que contienen en los lineamientos que ayer presentó la doctora Sheinbaum y donde se dijo que iba a ser un trámite mucho más sencillo que este. Vamos a ver la capacitación que hay que tomar. Y esta tienen que tomarla desde los directores generales de las empresas, hasta cualquiera que tenga mando. Yo me atrevería a sugerirles que la tomen hasta los señores sargentos, que en la construcción serían nuestros maestros de obras, nuestros destajistas. En esa liga que está en la lupita amarilla, https://clims.ims.gov.mx, vienen estos cursitos. Usted llega, se registra, le van a pedir un correo electrónico, un usuario, datos como su nombre, etcétera, incluso su CURP. ¿Por qué? Usted toma estos cursos y una vez que acredite las evaluaciones, le van a generar una constancia en línea de que de los habla de que dura como que usted lo solvente en 3 horas, en 40, 50 minutos lo puede acabar. Hay otro que se llama Retorno al Trabajo Seguro COVID-19. Ese le ponen un tiempo aproximado de 5 horas. Póngale usted que en 1 hora, 1 hora y 10, ya lo terminó también. Es necesario que quien tenga mando tenga estas 2 constancias de capacitación, porque son parte de... El seguro me dijo, yo le dije al seguro, sí, hombre, yo te cumplo todo, y ahí está la bola de papeles que me dieron en los formatos de CEMIC, con todo lo que me dijo jefe de abogados, pero si no tomo estos cursos, todo el esfuerzo de la CEMIC, todo el esfuerzo de jefe de abogados, lo tiran a la basura ustedes. Esa capacitación se tiene que tomar. Ahora, ¿en qué consiste el proceso para implementarlos? Como les digo, se tiene que constituir un comité o persona responsable para implementar estos protocolos. Hay que responder sí, no o no aplica a un cuestionario de autoevaluación que son 78 reactivos, donde incluso dicen a qué tipo de empresa le aplican según su tamaño. Nada más, ojo, en el caso de la Ciudad de México, en sus lineamientos se especifica que debe existir, y aunque no lo especifique la Ciudad de México, esto debe existir a nivel federal porque está la NOM que ya les decía, la NOM 19 STPS 2011, la Comisión de Seguridad e Higiene en cada centro de trabajo. Esos son papeleos. Nosotros tenemos el entregable para que lo hagan y lo cumplan y no pierdan tiempo. Y vuelvo al punto, Poncho, es 2011. De 2011 esto es obligatorio. Estas comisiones, en específico habla de la Comisión de Seguridad y Higiene, pero debemos tener una comisión mixta para el reparto de utilidades, para condiciones generales de trabajo, o sea, hay diferentes normas. Por eso insistía que lo que hizo esto fue abrir la caja de Pandora, porque todo esto que nos brincábamos, porque la Secretaría de Trabajo no tenía la capacidad de revisar, auditar y todo a todas las empresas, ahora, sobre pretexto del protocolo y de la implementación del mismo, ojo, ya las tenemos que cumplir al 100%. Y sobre todo porque no voy a investigar, Carmen Aristegui, que esa norma existe y haya un contagiadero y la licenciada alcalde no hizo nada, porque la van a crucificar y a ustedes atrás de ella. Entonces, por eso, con estas normas oficiales mexicanas se van a poner bien duros. Va a llegar la secretaria, tienes tus lineamientos, perfecto. Esto es, como les decía yo, entre comillas, la non coronavirus. Pero te faltan la 19, te falta la 30, te falta la 31, te falta la 35. Ahí en una lámina posterior les digo cuáles y de qué se tratan. Para todas podemos acompañarles jurídicamente hablando para que cumplan con todo lo que prescriben y sea el Seguro Social, sean los engendritos del INVEA o los monstruitos de la Secretaría del Trabajo o de COFEPRIS, ustedes tengan, como les digo, la debida diligencia. Y dejen ustedes que sean en una inspección.
Una inspección es lo de menos. Si la de malas, su obra se convierte en un foco de contagio, como ya les dije, vuelvo a insistir, que no digan que no se los dijeron a tiempo y antes de, les puede costar la empresa, la casa donde viven y la libertad personal, les puede costar la cárcel. Si se me enferma alguien, Poncho, si por desgracia fallece uno de mis trabajadores, ¿entra en responsabilidad? No, siempre y cuando tenga mi protocolo, lo haya registrado y lo haya implementado correctamente y lo tenga bien documentado. El COVID lo pueden adquirir en el transporte, en su casa, con un vecino, con un familiar, no necesariamente es en nuestro centro de trabajo. Lo que está penado es no cumplir con el protocolo, con la implementación del mismo y con la debida documentación de todos nuestros procesos. Así es, eso nos sirve para decir, en tanto yo cumpla y pueda acreditar que estoy reiteradamente cumpliendo con esto, eso pudo ser en su casa, en el transporte público, se fue a echar unas cervezas con unos cuates y uno tenía COVID-19, pudo haber sido en cualquier otro lugar, aquí. Más aún, Pocho, hay gente asintomática, son de las cosas que ya se van descubriendo. ¿Qué nos dice? Si el señor tiene 36.9 de temperatura, no tiene COVID, ¿quién sabe? ¿Sí? Es que el señor era muerte, porque no, los síntomas no siempre son sintomáticos. No sabemos si el señor era hipertenso. Por eso no lo descansé. Lo único obvio, o las únicas cosas que dentro de los hechos pone, ¿no? Que hay una restricción importante en la Ciudad de México, gente de 65 años, bajo ningún concepto, por ninguna circunstancia, es no absoluto, puede estar más que haciendo trabajo desde su casa. Gente de 65 años a su casa y con salario íntegro prescriben textualmente los lineamientos, ¿no? Otra cosa ya es ver si en el marco de una posible suspensión de una relación de trabajo o lo que sea, de eso nos puede abundar un poco más el licenciado Carranza, que bueno, entre otras de sus florituras, fue quien llevó muchos años, me consta, todo el tema laboral de una pequeña, en este tipo de bien chiquita, que se llama Ingenieros Civiles Asociados, ICA, para mayores. Este hombre era quien era el asesor principal en materia laboral de ICA, entonces ahí es que puede ser de interpretación, pero ¿para qué le buscamos si ahorita no hay tribunales? Vamos a preparar algo, aprovechando eso que las juntas de conciliación están cerradas y todo, vamos a preparar un pequeño tallercito también para verlo con la Cámara y si es de su interés, específicamente de la materia laboral en tiempos del COVID. Continuamos, Poncho. Así es. En este cuestionario de 78 reactivos que dividen en 6 listas y 5 grandes rubros de medidas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hay que tener de entrada cuidado y leer bien las preguntas, porque hay cosas que piden de acuerdo a su muy particular visión para medianas y grandes empresas, pero que pueden aplicar para micro y pequeñas. Un ejemplo, ahí viene, las áreas de casilleros, no, las micro y pequeñas que van a tener área de casilleros. Tú sabes, si la tienes, si eres micro y pequeña, te aplica. Y como te aplica, bueno, debes poner planes de sana distancia, debes escalonar los ingresos de tus trabajadores a estas áreas, porque si no, incurres o puedes incurrir en responsabilidades. No se llama, yo soy pequeña empresa. No, lean pregunta por pregunta, reactivo por reactivo, y donde aplique al lugar a responder esto como si fueran una empresa grande, si es que les aplican. Ahorita nos vamos a ir un poquito más rápido en estos temas porque cambiaron no cambiaron, insisto, se siguen ajustando. Originalmente me meto mi registro patronal, me determina que ahorita yo tengo 8 trabajadores y me va a clasificar automáticamente como una empresa pequeña. Entonces me voy, hago mi protocolo, implemento mis lineamientos y ya, estoy salvado. Pero mañana licito.
vamos a implementar, que creo que se llaman plantas. Ajá. Plantas fue la forma que ellos consideraron llamarle, nosotros le podemos llamar obra. Cada obra que tengo tendré que implementar lo que me corresponda de acuerdo a esa obra en la que estoy trabajando actualmente. Exactamente, eso es muy importante. Y bueno, vamos a darle un vuelo de pájaro a estas listas. La lista 1 son medidas de ingeniería o estructurales, área de acceso. Todas deben tener accesos separados para trabajadores y visitantes. Si solo hay uno, hay que dividirlo con carrera física. Medianas y grandes empresas, sensores de temperatura corporal, eso se lo recomendamos, creo que a todos. O sea, usen termómetros estos de tira, usen termómetros de distancia, para que puedan ustedes tomarle la temperatura a todos los que ingresen. Hay que tener un área de estancia para casos con temperaturas mayores a 37,5. Vamos a ver medidas de ingeniería y estructurales en áreas comunes. Todas las empresas, lavamanos con agua, jabón y toallas desechables o dispensadores de alcohol. Esa está clara la especificación. Alcohol al 70%, de gel con base en alcohol al 70%. Ventilación natural. Aquí en la ventilación, ahorita les comento algo de particular de la Ciudad de México. Nada más ahí también recordar, Pocho, que en la ciudad el lavamanos también es obligatorio. Y la gente que tiene horas al aire libre me dice, ¿y cómo voy a poner un lavamanos? Pues yo creo que la creatividad y el ingenio es algo que nos distingue, señores. Tenemos que tener lavamanos todas nuestras obras. Y se aplica tanto a nivel federal, del protocolo general de la República, como en las especificaciones de la ciudad. Por ahí alguien parece tener abierto el micrófono y estamos aquí en fondo de rap. Si pudieran revisar todos sus micrófonos y quien lo tenga abierto ponerle mute, mucho le agradeceríamos. Si pudieran revisar sus micrófonos todos, porque por ahí se nos está metiendo algún ruido, mucho les agradeceríamos. Silenciarlos si son tan amables. Gracias. Entonces, el tema de la ventilación. Te dicen ventilación natural, ¿no? Y creen que solo las grandes empresas tienen sistemas de extracción. Los lineamientos federales te dicen cambio de filtros al corriente con base en especificaciones del proveedor. A la doctora Sheinbaum se le ocurrió que tenía que ser mínimo una vez por semana la limpieza de filtros. Habla de limpieza, no de cambio, pero esto es un tema que tienen ustedes que prever en ambas vertientes, en lo local y en lo federal. Ya estaremos viendo, les insisto, específicamente qué cosas curiosas pudimos encontrar en los lineamientos de la doctora Sheinbaum. Aquí también a nivel general hay uno muy interesante, porque son cafeterías o comedores, también se los ponen a las medianas y grandes empresas. En la actualidad, restaurantes, fonditas, está cerrado. ¿Sí? Los trabajadores no tienen acceso para ir a comer. Sí pueden ir a comprar su comida para llevar en alguna fonda y eso, pero se está haciendo muy común que ustedes empresarios habiliten zonas para que los trabajadores coman, sin importar si somos micro o pequeña. El trabajador es parte de nuestra organización y las empresas, estamos muy informados, están brindando ese servicio, porque inclusive el empleado de la construcción pues es mucho de llevar su comida en una pequeña obra como en una obra grande. Entonces, ahí son de las cosas que por la rapidez que emitieron el protocolo, se les fueron o no entendieron a lo mejor muy bien a la industria. Otro tema que prescriben los elementos de la Ciudad de México es, se va a perder mucho el sabor de la obra sin la estación del barrilito o sin sonoreando. No pueden poner música, no pueden gritar. Eso está expresamente prohibido en los lineamientos de la Ciudad de México. Entonces, ténganlo en consideración. Radios para afuera, la comida, señores, sana distancia. Y si no, a ver, tú ponte allá, tú ponte allá, tú ponte acá, incluso señalizar. Aunque no tengas un comedor como tal, ok, aquí come la gente, voy a poner a la gente, a ver, tu comedero es aquí y nadie se te puede acercar. El siguiente comedero con una señalización
más fundamentalista. Ahora, medidas administrativas organizacionales, protocolos de acceso con filtro sanitario. Vamos a poner a personal que no es médico, hay que capacitarse precisamente en la que ya les daba, la de CLIMS. Viene una liga donde ustedes pueden ver en cada estado el teléfono que hay para que capaciten a estas personas, a los personajes que se hagan cargo del filtro de acceso si no son médicos o enfermeras. Dependiendo del estado donde tengan actividades, el teléfono es diferente, obviamente. Debe dar lineamientos de acceso para visitantes en materia de higiene, sana distancia, uso de cubrebocas, lineamientos para evitar el uso de barba y bigote, un montón de lineamientos, y sobre todo, bueno, ya los tenemos nosotros elaborados, ya, o sea, ustedes pueden usar los formatos que muy atingentemente realizó su cámara, usen a su cámara que verdaderamente ha estado proactiva, no reactiva ante esto. Nosotros tenemos un poquito la carne, ahora sí los formatos de CEMIC, nosotros le ponemos la carne y pasan sin problemas. Medidas administrativas organizacionales de empresas medianas y grandes, te dice el teletrabajo, olvídense de medianas y grandes. Quien pueda seguir trabajando en casa, mejor. Y bueno, incluso como tema de negocio, le pueden perder a ciertas cosas, pero pueden ahorrar en otras, ¿no? Pobres de las empresas que se dedican a renta de oficinas y oficinas virtuales, porque esto les vino a cambiar y a desgraciar la vida. Eso también puede significar una posibilidad de ahorro, un área de oportunidad para ustedes. Ahí en la parte del transporte, ha sido una pregunta recurrente. ¿Tengo que implementar el transporte para mis trabajadores? No. Para aquellas personas, empresas, que lo hagan, que ya lo tengan diseñado dentro de su estructura, o por el tipo de obra, por la distancia, lo tengan implementado, ellos sí tendrán que implementar esa sana distanciamiento dentro del transporte. Si no lo tengo, si los trabajadores llegan por su propio medio de transporte público y eso le corresponde al gobierno de la Ciudad de México implementar las medidas. Una de esas fue el horario que nos puso para que el trabajador se traslade en un horario no pico, como le quieren llamar. Si no lo tengo implementado, no tengo por qué implementarlo. Si sí, tendré que también implementar la sana distancia dentro de mis transportes. Y ahí el último punto, Poncho, que a lo mejor sí es bastante importante, Así es. que es el código de ética. Efectivamente, debe establecer lineamientos de no discriminación. O sea, aquí es un poquito que el trabajador que pueda tener la desgracia de infectarse de COVID o de tener a un familiar con COVID en casa, y que pueda ser de los que llaman casos sospechosos, que así los tipifica esta nueva normatividad, debemos no discriminarlo. Estos elementos ya los tenemos e incluso cumplen con todas las especificaciones que estudiamos y que en concordancia con las cuales los redactamos del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, mejor conocido como CONAPRED. Ese es para el anecdotario, miren nada más que hermoso. Dicen empresas medianas y grandes, pues el equipo debe permitir amplia visibilidad y ser antiempañante, por darles nada más un dato para fastidiar al vecino. Capacitación, todas las empresas, como les digo, para personal directivo, los 2 cursos de CLIMS arriba descritos, el de generalidades del COVID, que aparece en esta presentación, y el retorno al trabajo seguro COVID-19 de CLIMS. Dicen capacitación a los trabajadores, sean chicas, medianas, grandes, micro, si pueden darlas por Zoom, creo que Zoom tenemos todos, es un infierno en el que hemos estado metidos 3 meses. Digo, ya qué tanto es tantito, se puede dar vía Zoom a aquellos trabajadores que no tengan mando. Si puede tomarlos toda la empresa, mejor, y generar sus constancias. No tienen costo. Es nada más, a ver, señores, vamos a parar el mundo de la operación y vamos a capacitarnos todos. Cualquier cosa, mira, el trabajo, todos mis trabajadores tienen su constancia. Y aprovechemos, Poncho, si nada más vamos a trabajar de lunes a jueves en la parte ejecutiva de obras, seguramente en las oficinas pues tendremos mínima, pero algo de actividad. Son tiempos que se pueden aprovechar el viernes y el sábado para tomar esos cursos que la verdad, entre más los tengan, otra vez documentamos mejor que estamos implementando nuestros protocolos de una manera correcta. Viene en la lista 5, promoción a la salud. Todas las empresas deben tener un programa de salud física y mental. Eso es un poquito en apego a la NOM 35, que habla de riesgos psicosociales en el trabajo.
Aquí esto se minimiza o se van a volver exponenciales con relación a lo que antes había, porque va a haber trabajadores a los que se les muera un familiar directo, trabajadores que se contagien y pues, ay Dios mío, pues esta cosa está matando gente. Para el trabajador es fuerte. E incluso gente que vea o sepa de la muerte de un compañero de trabajo. Entonces, por eso es que dicen, a ver, la norma 35 estaba por ahí guardada y no hacíamos nada. Ahora sí vamos a hacer. Y esa es relativamente reciente, es del 2018, y quienes empezamos a implementar en los centros de trabajo es de talacha. No es compleja, es de talacha, y la verdad sí es de sorpresas, porque nos damos la situación o la afectación psicológica de un trabajador, te lo da un cuestionario y la manera en cómo lo responda. Y hay un procedimiento que también, en este curso que estamos armando de materia laboral, en épocas del COVID, pudiéramos extendernos un poquito más en ese tema, que serían ya muy específicos. Que además nosotros en nuestro entregable tenemos dos premisas, ¿no? Que ustedes disculparán el veracruzano, pero son peladito y en la boca. Les entregamos los cuestionarios con los reactivos que prescribe la norma, a cuántos trabajadores, según sea su caso muy particular, deben aplicarlos, con qué metodología se evalúan y las acciones que prescribe la norma según los resultados que obtengan. ¿No es necesario contratar un psicólogo organizacional? No, es necesario hacer un montón de papeles y hacer que los trabajadores respondan los cuestionarios. Nada más. ¿Qué les pregunto? ¿Qué de abogados les da la respuesta? Así ya, nada más, hazles estos cuestionarios, evalúalos así, y según el resultado que obtengas, que eso sí, pues adivinos no somos, pero les podemos ayudar a interpretarlo correctamente, no, o sea, no es nada más aventarles papeles, es acompañarlos y solventarles las dudas que pudieran tener ya en el mundo del facere y de la práctica para implementarlos y que no incurran en responsabilidad. Planeación, bueno, pues ya saben ustedes, se trata de identificar al personal en situación vulnerable, ya les vamos a decir cómo se hace esta clasificación, tanto por riesgo ocupacional como por comorbilidades que pueden tener asociadas a con quiénes o con qué enfermedades te vuelven más vulnerable al coronavirus, ¿no? En el caso de medianas y grandes empresas, bueno, hay que tener un programa específico de protección civil, mapa de riesgos de centro de trabajo, un plan de continuidad de negocio que considere el riesgo de contingencias sanitarias como amenaza y una planeación FODA o con herramienta similar que contemple precisamente esta situación. ¿Cómo se clasifica el personal? El riesgo de contagio ocupacional, es decir, el COVID contagiado por lo que se llama contacto de trabajo. O sea, cualquier cosa que pase dentro de 5 días que presenten síntomas, no sé, riesgo muy alto, médicos, enfermeras, dentistas, laboratoristas, no somos nosotros, por regla general, lo que tenga algún médico pudiera ser. Riesgo alto, cualquier otro profesional, médicos forenses, depósitos de cadáveres, funerarias, intendencia de hospitales. Riesgo medio, nosotros estaríamos por aquí, personas trabajadoras con contacto muy frecuente con público, personas en edad escolar, compañeros de trabajo, clientes y otros individuos o grupos. Y riesgo bajo, aquellos que se sientan en su escritorio, tienen su oficina sin que nadie venga a verlos, y también los que trabajan desde casa, que les recomendamos que esto sea una práctica que siga y que se generalice, esos son riesgo bajo. Ahora, situación de vulnerabilidad o comorbilidad. Riesgo bajo, no tengo enfermedades crónicas, no tengo cosas de sistema inmunológico, soy menor de 60 años. Riesgo alto vulnerable, pues como ya lo han escuchado muchas veces, gente que tenga temas cardíacos, pulmonares, renales, hepáticos, hipertensos, temas sanguíneos, metabólicos o inmunosupresores, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo, quienes viven con obesidad y sobrepeso, adultos mayores de 60 años cumplidos, mujeres embarazadas e infantes menores de 5 años de edad. ¿Qué pasa si les botan el registro del seguro? Les dicen, no, esa es la pantalla que no queremos que aparezca. Con el entregable que les ofrecemos, que es la solución para no perder tiempo, esa pantalla no la van a tener en sus computadoras. Pasemos ahora al caso específico de la Ciudad de México. Como les digo,
Para recibir, esto se hace para recibir un certificado que deben tener a la vista en sus obras. Ahí está la liga covid19.cdmx.gov.mx/medidas sanitarias, todo junto. Esta presentación, no se preocupen, no estén buscando la pluma para anotarlo rápidamente o el celular para tomarle la foto. No hay problema, se las hacemos llegar con mucho gusto si nos mandan sus datos de correo electrónico. 3 láminas más adelante vienen nuestros datos de contacto, y si no, a través de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la cual somos asesores desde hace 5 años y le agradecemos esa confianza, les será hecha llegar esta presentación. Aquí más bien, Poncho, es como bien lo dice, una carta compromiso. Y es una carta donde estamos reconociendo que ya leímos y entendimos cuáles son las reglas del juego si quiero regresar a trabajar, y que cuando me vengan a verificar, debo de tener esa constancia de que ya me enteré, que cumplo con mi protocolo, desde luego, pero ya me enteré también que el gobierno de la Ciudad de México qué medidas sanitarias implementó de manera adicional o de manera específica para que yo pueda continuar. Entonces, es complementario y obligatorio. Tal cual. Pasemos ahora con más de la Ciudad de México. Dicen, es obligatorio el tema de la Comisión Mixta de Seguridad, que ya les decíamos. También esta norma remite a su vez a la NOM 30 y a la NOM 31, que son las de riesgos, medición de riesgos de trabajo, en el caso de la 30 a nivel general, y la 31 que es específica para constructores. Ojo, la NOM 31 no excluye del cumplimiento de la 30. Hay que cumplir con las dos. Correcto. Que todas las personas mayores de 65 años, estas, ya aquí en la Ciudad de México, lo dice, acuérdense que la general nos habla de personas con alto riesgo, son mayores de 60. Aquí nos dicen mayores de 65, permanecer en casa con salario de forma íntegra. Consejo, personas de 65 años ya están en edad de jubilarse. No sabemos cuánto tiempo va a tardar, ¿sí? En teoría, estas personas no podrán regresar hasta que regresemos al semáforo verde general, y quién sabe, porque estamos ya previendo que en octubre viene la influenza, que se espera un nuevo brote, y esto pudiera hacer que una persona con 65 años o más pudiera estar en su casa por lo menos un año guardado, y será un tema de seguir pagándole su salario de forma íntegra. Consejo, platiquen, es negociable con los trabajadores el tema de que ya pudieran un sistema de una pensión en vez de continuar siendo una carga para la empresa. Que sé que son empresas socialmente responsables, sobre todo los afiliados, que se está haciendo, y hay muchos trabajadores ya lo están tomando hasta por seguridad de ellos mismos, el no exponerse, porque no saben si les va a tocar en octubre, en marzo, el año que entra o el próximo diciembre. Sí, claro, después decir, a ver, te aguanto hasta que hagas tu trámite de pensión, nada más, pues, digo, o te voy a mandar con mi abogado para que te ayude o lo que sea, y en eso quedamos, ¿no? Otros temas, como les decía, el tema de la ventilación, dicen extractores de aire o aires acondicionados federales, que dicen, debes cambiar filtros a como dicen las especificaciones del proveedor, del fabricante. Aquí te dicen, tienes que limpiarse como mínimo una vez por semana. No habla de cambiar, habla de limpiarse. Consulten a sus respectivos técnicos, porque ¿esto qué? Ah, no, espérame, te lo pago, factura, y me tienes que dar una factura que diga que limpiaste el aire acondicionado o el equipo de extractor del domicilio ubicado en Filomeno de los Palotes, número 52, Colonia Cavernícola Oriental, Alcaldía de lo que usted quiera. Volvemos al tema, al punto 8, y los compañeros documenten. Este curso yo lo podía denominar aprender a documentar mi obra en sistema sanitario, ¿sí? Si lo tenemos AM a 17 horas, así está de manera original, pan fresco de anoche, bueno, de ayer en la tarde, acaba de salir apenas este lineamiento,
insisto, hay actividades que tendríamos que esperar que terminan, que seguramente hoy, mañana, en la semana, van a seguir saliendo algunas, pues así, adiciones a estas particularidades, ¿no? Sí, esas las vemos nosotros, ustedes no se preocupen. Les digo, en el supuesto de que se produzca un caso confirmado de COVID-19, eso dicen los elementos de la Ciudad de México, yo cumplo con transmitírselos, no sé si están bien o mal, creo que están algo exagerados. Se debe cerrar el área en que estuvo el trabajador por 48 horas, tras lo cual se debe sanitizar. La empresa debe, no es pregunta, debe notificarlo llamando al Locatel cuando lo hagan, incluso hasta graben la llamada y den la fecha y la de la operadora, que seguramente es muy posible porque así opera Locatel en muchas cosas, habrá que verlo, no hemos hecho una llamada de esa índole y esperemos que ninguno de ustedes la haga. Yo sería de la idea de usar el teléfono y llamar a Locatel en previsión, lo cual es muy probable, de que les den algún folio de trámite con base en el cual ustedes puedan ampararse de que cumplieron esta obligación. También establecen que los trabajadores contagiados deben seguir percibiendo salarios en forma íntegra durante el aislamiento de 15 días que prescriben estos lineamientos, y que también los trabajadores que laboren en el mismo turno deben irse a casa 2 semanas. Y el otro es herrero y estamos a 10 metros el uno del otro, no me le acerqué para nada a este señor, pues bueno, así lo describimos los lineamientos. Y nosotros venimos a comentarles lo que se acaba de dictar. Seguramente habrá cambios, habrá ajustes. Estaremos, como dice Alfonso, informándole a través de la Cámara o a través de nuestras redes de cualquier cambio o actualización que se dé. Ahorita, por lo pronto, ahora sí que, como dicen en mi rancho, es lo que hay. Y si queremos regresar a trabajar, si queremos no ser sancionados, necesitamos cumplir con esta normatividad. Buena, mala, legal, ilegal, inconstitucional o no, ya lo iremos viendo, y por homologando el sistema para obra pública y obra privada. A fin de cuentas, insisto, estamos entendiendo que que la que fue declarada como actividad esencial fue una industria, no una actividad. Y la industria de la construcción implica obra pública, obra privada, y todos los servicios relacionados con las obras van al centro de trabajo, les van a pedir su protocolo, desde luego, ya hablamos, nosotros podemos presentar el protocolo con nuestro acuse de que ya estuvo aprobado o simplemente de que ya lo presenté y no he recibido respuesta. Y nos van a verificar la implementación de nuestras normas. ¿Cuáles? Todas las que nos apliquen, tanto del protocolo general como acabamos también de exponer. Caso de que no tengo el protocolo, no sabía que lo tenía en la obra, no está reglamentado todavía. Estas alcaldías con las que estamos trabajando nos dicen, vamos a llegar y le vamos a hacer un apercibimiento, ¿sí?, al contratista o la obra pública o obra privada, de que debe de contar con su protocolo, debe de contar con su aprobación no se acuse y debe de tener implementado. Y con la sugerencia de regresar, y así trabajarán más o menos, le darán un plazo aproximadamente para al día, caso de que continúe sin cumplir con estos lineamientos, lo que van a hacer es los administrativos necesarios, ya sea para rescisiones, para sanciones derivados del contrato de obra pública. Si es obra privada, se procederá a la clausura
establecimiento con muy pocas posibilidades de que lo podamos reabrir porque el proceso se va a complicar. Eso es lo que hay hasta el día de hoy. Esos son nuestros números de contacto. Tenemos una línea de WhatsApp exclusiva para ustedes afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde pueden pedir informes, donde pueden pedir cotizaciones, donde pueden hacer uso. Desde luego, si se meten a la página de la CEMIC, ahí pueden encontrar nuestro acuerdo de colaboración que tenemos. El ingeniero Remedios Leal nos hizo manita de puerco, la verdad hizo que diéramos la mayoría, los más beneficios posibles. Desde luego Paco Solares, que ahorita vi que estaba también ahí, la licenciada Tony, todo el equipo que forma la CEMIC Nacional y desde luego sus delegaciones están haciendo un gran esfuerzo. Pónganse en contacto, usen a su cámara y usen los convenios y los servicios de colaboración que tanto trabajo les ha costado establecer. En nuestras redes sociales publicamos prácticamente diariamente. Sí, pues a lo mejor felicitamos a las mamás el 10 de mayo, pero tratamos de publicar actualizaciones, los paquetes o los servicios que ofrecemos, información importante y válida para ustedes. Y no sé, Alfonso, de mi parte es todo. Tú adelante, por favor. No, efectivamente, esas últimas 4 NOMs les insistimos, ¿no? No por cumplir lineamientos locales y federales las cumples y te las van a revisar. Prácticamente, o sea, la 19, que es la Constitución y la operación de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, se cumple con papel. Tenemos el entregable para cumplírselas en 2 minutos. Sí se cumple con la norma 35 en el entregable que les estamos generando, con los cuestionarios a aplicar a los trabajadores, pero la 30 y la 31, esas no se cumplen y, ay, no te pude fregar por los lineamientos. A ver, préstame tu norma 31 si eres tan amable, ¿no? Eso puede suceder y les insisto, no porque se cumpla con estos lineamientos tienen cumplidas esas NOMs. Eso tengo que ser contundente y concluyente para no engañar a nadie. Gracias a la delegación de CEMIC de Ciudad de México por habernos hecho esta invitación. Por supuesto, también lo hacemos extensivo a la CEMIC Nacional, al ingeniero Ramírez Leal, a la licenciada López Guerra, su directora jurídica, a su secretario general, el ingeniero Francisco Solares Alemán, ex-CEMIC de la delegación de Ciudad de México, por supuesto. Usen a su cámara. Gracias como dice el licenciado Carranza, que nos han torcido la mano, dicen, oye, a lo mejor pues puede interesarme que me asesores a mi residente, que luego está bien zorra para que quiero una terminación anticipada, o si de repente deciden suspenderme la obra, o llegan a verificarme y a clausurarme. Bueno, aunque sea por teléfono, claro, en lo que podamos ayudarles, porque si no tienen estos lineamientos, ni Dios Padre los va a salvar, pero podemos decirle, oye, a ver, chécate que el funcionario haya hecho A, B, C y D cuando te llegó a visitar. ¿Qué dice lo que te entregó? Mándamelo por WhatsApp. No, tú trata de decir esto, pon esta nota en la bitácora. ¿Saben cuánto les cuesta? Con Ante la Duda, GB te ayuda, te sale en miserables 1,200 pesos al mes. Y eso gracias a su cámara. Utilícenlo. Que quieren oye, yo no pierdo tiempo con el protocolo. ¿Qué es esto, mano? Me voy a tardar 17 años en implementar toda esta bola de bla, bla, bla que te piden lineamientos que para bigote, para barba, para joyería, lineamientos de salas de juntas, lineamientos de... Ya los tenemos. Hay un comentario adicional. Estamos viendo que hay gente de otras cámaras, de otras delegaciones, hablen con sus presidentes, estas pláticas o las que ustedes gusten, se las damos de manera gratuita. Si tienen dudas, si tienen algún tema que quieran exponer, hablen con su cámara, ellos se ponen en contacto con nosotros y la verdad es que ahorita tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos los tribunales cerrados, pero no tenemos la lengua amarrada, ¿no? Creo que podemos trabajar juntos de la mano, siéntanse confianza y por lo general alguien de aquí de la delegación nos ayuda. Es que bueno, salúdamelos mucho también. Pues agradecemos muchísimo a nombre de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de la Delegación Ciudad de México la interesante exposición de nuestros asesores nacionales.
esta exposición de verdad va a ser muy útil para todas nuestras empresas, para nuestros constructores que tendrán que adaptarse, que estamos adaptándonos poco a poco a esta nueva normalidad. Si nos permiten y tenemos todavía oportunidad de tiempo, hay algunas preguntas que han estado poniendo en chat. Si me permiten, las voy a ir leyendo brevemente. Si les parece, son pocas y vamos de 3 en 3 para que tengan la oportunidad de responderlas. Entonces, sí, claro. Gracias, abogados. Bueno, la primera de Yasmín. ¿En caso del horario aplica a las obras o a las oficinas prestadoras de servicios a la construcción? Otra pregunta. Estas las obras. Obras. Es lo que implica. Esto tiene que ver con movilidad. Y ahorita creo que también ahí el ingeniero Armando Díaz estuvo en la plática con Acabani y con el secretario de Movilidad, y ahí fue donde más o menos ya nos adelantaban que es por tema de movilidad y va a evitar concentraciones. Es para las obras. Perfecto. Igual, en el mismo sentido, los cambios de horario aplican para toda oficina central y obra, dependiendo del número de trabajadores y los espacios que tengas para ubicar tus grupos de trabajo dentro de las instalaciones. Es más bien un comentario. Debemos solicitar la documentación de atraso de oficiarios de las obras, gobierno o privado, para que no exista reclamación de fianzas. De Ricardo Collas. Hoy estaría yo avisándole a la fianzadora. Desde luego que va a haber aquí una situación de retraso, y también estaría documentando vía bitácora y vía oficio todo lo que nos va a mover. Esto nos va a mover tiempo, esto nos va a mover monto, y hay alternativas. Ya platicamos, insistimos un poquito, puede haber que el presupuesto dé para que haya un convenio ampliatorio en monto, puede haber un convenio ampliatorio en plazo, puede haber inclusive la buena disposición y capacidad de los funcionarios de manejar algún tipo de concepto extraordinario, puede haber una terminación anticipada. Y ojo con las afianzadoras, yo ya les estaría dando aviso desde ahorita, no voy a acabar en tiempo, es imposible, mi calendario de obra estaba hecho para algo. ¿Sí? Entonces, fundamental documentar y avisar. Muchas gracias. El ingeniero Díaz Infante tiene una intervención. Y me gustaría nada más comentarles, porque mucho de esto lo platicamos la semana pasada en el G9, precisamente con los secretarios Andrés Layuz y el maestro Jesús Esteva, de la Secretaría de Obras, y confirmando lo que ustedes nos han hecho favor de decir, la obra pública nunca se suspendió y tenía un horario normal. Y lo que se solicitó es que la obra pública continuara con ese horario normal y solo las obras privadas tuvieran este nuevo horario por la cuestión de la movilidad en el transporte público. Que no se tuvieran las horas pico en la entrada, en la salida, que normalmente es de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, donde sobre todo el metro puede ser una zona de alto contagio, y la obra privada es la que tenía un horario especial. Las obras públicas se acordó que continuaran como venían haciéndolo desde el principio, que nunca fueron suspendidas. Nada más para precisar eso de lo que acaban de comentar, que dijo el secretario Andrés Layuz, el secretario de Movilidad de la ciudad. Se sugiere que lo pidan, se sugiere que pidan esta confirmación vía bitácora, porque siempre la responsabilidad administrativa recaerá en el servidor público que se los diga. ¿Por qué? El lineamiento como tal no distingue una de otra. Y papelito del secretario Layú, que yo sepa, no lo tenemos o no ha salido publicado en la Gaceta de Gobierno. Nosotros tenemos la información básica de 3 alcaldías al menos que van a aplicar por lo pronto. Ojalá que venga la instrucción directa, como dice Armando, de la Secretaría de Obras, sobre todo, desde luego en coordinación con la jefa de gobierno, donde se hagan esas aclaraciones. Ahorita les comentaba yo del tema de drenajes, de asfaltos. Hay temas que les falta aclarar porque hay obras muy específicas que va a ser imposible cumplirlas sin generar más caos, inclusive, o más riesgos de contagio. La información que nos dices, que aparte, coincido contigo, es de quien debe de venir, es buena, pero mientras no la hagan oficial. A mí las alcaldías con las que estamos trabajando ya nos dijeron, vamos a aplicar el horario hasta que no haya una solicitud o una orden expresa de la jefa de gobierno,
por conducto de los secretarios, de que en obra pública pudiéramos seguir trabajando bajo horario normal, precisamente para lo que dice, para evitar retrasos e incumplimientos en los contratos. Muchas gracias, Gunter. Otra pregunta de Ruth. ¿Qué tan recomendable es mandar el formato sin fotografías, ya que los asesores de la página dicen que solo puede pesar 2 megabytes y que no está marcado con asterisco, pero al momento de la revisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sí tiene que estar completo con fotografías y documental? En el trámite del Instituto Mexicano del Seguro Social, mira, de entrada estás constreñido a efectivamente a un archivo, pero al margen de fotografías, que es lo que tú te comprometes a determinadas acciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si estas acciones están verificables en obra, es decir, ¿para qué le mando que ya puse la barrera física? Si está la barrera física en el acceso que dice uno para entrar y otro para salir, precisamente la verificación es algo así como la inspección judicial en un procedimiento, en un juicio. Es la percepción mediante los sentidos de que efectivamente cumples con eso. No necesitas propiamente una fotografía si en el mundo de los hechos implementaste lo que le dijiste al seguro que te comprometías a hacer. Y bueno, desde mi parte, decirles que las empresas que nos han brindado la confianza para realizar ese trámite con nuestro entregable no hemos tenido problemas de esa índole. Y ya verificadas, o sea, ya además les cayeron. No hemos tenido problemas de esa índole. Sí me agarro un poquito en curva, es decir, si las mando yo, como lo estamos armando, es un entregable, como dice Alfonso, de más de 130 páginas, con fotografías y no hemos tenido esa problemática. Yo también coincido con Alfonso, el tema es la implementación más que la documentación. Y ya las verificaron, o sea, nos atrevemos a ofrecerles un producto que es de calidad y jurídicamente que es de calidad, ok, ya cumplió con el seguro. Ya llegaron los señores inspectores de trabajo y previsión social, sí, ya llegaron en 2 casos. ¿Qué dijeron? No tiene usted problema. Claro, también eran empresas que habían cumplido o tenían cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Aquí mis compañeros, rápidamente, ya para empezar la siguiente pregunta, mis compañeros del equipo de despacho que están pendientes y presentes en la plática, me están aclarando que yo fui el que no entendí la pregunta. Las fotografías que nosotros mencionamos que saquen sus fotografías de todo, no son para el protocolo, no, son para la implementación. Son para ponerlas en bitácora de obra. Sí, me están ahorita aclarando que la pregunta iba más encaminada a eso. Eso es para mi implementación. El protocolo lo vamos a subir como es y ese pasa, pero sin ningún problema. Por eso no me confundí un poquito. Sí, el hecho de memorias fotográficas es diario a la bitácora, para que si me llega una inspección o llego a tener la desgracia de que mi obra se vuelve un contagiadero de coronavirus, a ver, mire, vea las notas de bitácora y es un documento público. Diario estaba yo subiendo y son fotos diferentes, así que casi hasta con el periódico del día y donde me firma mi supervisor que efectivamente lo que estoy asentando en la bitácora corresponde con la realidad. Sí hubo filtro de acceso, sí entraron a las 10 de la mañana, sí. Estamos gente tomando la temperatura. Vale mucho la pena, pero es para la implementación, no para subir el protocolo. Sí, no. Adelante. Tenemos otra pregunta. ¿Estos protocolos, lineamientos y normas son obligatorios para todos los involucrados en la industria? Es decir, ¿aplican también para despachos de consultoría y proveedores, aunque difícilmente vayan y se presenten en las obras? Sí, porque es la industria y no está limitada a las obras como tal. Está oficinas administrativas, tenemos que implementar nuestro protocolo. Yo creo que esa es la base, por eso empezamos la presentación. Que lo que fue declarado esencial fue la industria. Al gobierno no es que le interese pegar tabiques, lo que le interesa es reactivar la economía. Y la construcción es uno de los medios más fáciles, más rápidos de reactivarla. Entonces, todo lo que tenga que tener relación con la industria y que quiera regresar a trabajar, debe de implementar su protocolo. Y además se quitan el riesgo innecesario de una clausura, donde clausuran la oficina y ahorita ¿cómo te defiendo? No hay tribunales
y los que hay sí hay algunos juzgados en materia administrativa de guardia, pero dicen, yo digo cuál es asunto urgente y cuál no. Ahí en la presentación se me olvidó, hay otro tip, bueno, otra sí, de los tips de los aciertos y errores con los que vamos avanzando. El sistema está precargado, insisto, uno mete su registro patronal y sale información. Entre la información que ya sale, es el representante legal que tenemos acreditado ante el IMSS. ¿Qué pasa? Que yo me di de alta hace 8 años con el ingeniero Francisco Solares y a lo mejor ya no, él ya no trabaja aquí, ya está en otro lado, sigue apareciendo ahí. Entonces, yo voy a requerir, porque ya ese es si lo hicimos, si alguien está en ese escenario, pues tener contacto, porque si no tendríamos que hacer el cambio en el movimiento en nuestro sistema patronal, el registro patronal de quién es la persona encargada. Que los comento porque ya hemos tenido casos de esa naturaleza. Perfecto. Bien, al parecer esa fue la última pregunta que nos pusieron en chat. No sé si hubiera alguien de nuestros participantes. Yo tengo una pregunta, Wendy, Adelante, si puedo. Adelante, ingeniero, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Armando, el presidente de la Delegación Ciudad de México, por estar organizando, desde luego, todas estas capacitaciones de alguna forma bien importantes, y también, bueno, a nuestros abogados, asesores y amigos, a Gunter y Alfonso, me da mucho gusto saludarlos también. Qué bueno que nos están ayudando en este tránsito por este camino a la nueva normalidad. Yo quiero hacerles una pregunta, abogados. Acaban de decir ya varias veces que es los que podemos ya empezar como industria esencial a trabajar ya ni siquiera desde hoy, sino ya podíamos haberlo hecho desde antes, la industria de la construcción. Las oficinas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que no hacen obras, pero atienden a los constructores, pueden trabajar, pueden abrir ahora, porque en muchas de las delegaciones las tenemos cerradas o trabajando de una manera diferente. ¿Pudieran abrir ya como parte de la industria? Desde luego, Paco, esta interpretación, e insisto mucho, hicieron muy bien, eso se lo tengo que aplaudir al gobierno cuando declararon a la industria y no a la actividad de la construcción, porque entonces estaríamos hablando de otro fenómeno. Al declarar la industria, ustedes son parte fundamental de la industria, son asesores. Hay gente que no tiene abogados, no tiene el 88% son microempresas, los afiliados no tienen para pagar un abogado, tener su abogado, tener su contador. Se están capacitando día con día. Los están ayudando a sacar sus certificaciones para sus protocolos. O sea, desde luego que son parte fundamental y son parte relacionada con la industria. Y sí, no importa, a lo mejor dirán, no generan, yo creo que sí generan que las empresas puedan seguir trabajando. Si hubiera algún problema, alguna situación en específico, desde luego sabes que estamos a tus órdenes para implementar el protocolo de manera muy específica, porque es un centro de trabajo, a fin de cuentas. Tienen trabajadores, los tienen dados de alta en el IMSS, o sea, es una industria o es parte de la industria. Perfecto, muchas gracias, Gunter. Saludos, Alfonso. Saludos, ingeniero, y gracias, ingeniero Díaz Infante, por esta invitación. De hecho, si tiene algún pariente de nombre Enrique, que el apellido no es común, fue compañero de la facultad, no sé si es el caso. Sí, es mi hermano. Ya cuando vi que la generación 90-94 es la generación de mi hermano. Sí, de ese zoológico egresó su servidor, efectivamente. Sí, son de la misma generación ahí de la Facultad de Derecho de la UNAM. Estamos a sus órdenes, Armando, a todos los afiliados, por favor. Ahí están los números de contacto, se los vamos a compartir, la presentación se las vamos a mandar. Por ahí leía yo que si los entregables, pónganse en contacto. Tenemos un esquema y nos adaptamos a cualquiera de sus situaciones y los ayudamos desde una pequeña duda hasta armarles todo el protocolo y su registro y la implementación y todo. Les agradezco mucho la oportunidad de convivir con ustedes y esperamos que haber sido algo de utilidad. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que estamos muy contentos con esta presentación que nos hicieron. Seguramente
a nuestros afiliados se van a encontrar muchísimo más informados, pues listos y preparados para asumir estos retos que vienen a través de la nueva normalidad. Agradecemos además, pues tenemos un convenio que podemos estar aplicando, que realmente les da mucho pues beneficios, sí, están en conocimiento nuestros afiliados y pues hay que utilizarlo, tenemos ahí muy buena relación, entonces esto nos puede servir a todos para tener muchísimo más sustento y encontrarse listos para cualquier situación que ahora estamos viviendo pues día a día, ¿no? Acostumbrándonos todos. Así que pues, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gunther Carranza y Alfonso Lanzagorta. Gracias por la presentación, muy amables. Gracias a todos por su asistencia. Que estén muy bien y a sus órdenes. Gracias, abogados. Gracias, abogados. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, abogados. Al contrario, gracias. Gracias, abogados. Buenas noches. Gracias, Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, ingeniero.